Sin tapabocas. Conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. ¿Cómo se han visto afectados los medios de comunicación comunitarios y sus periodistas en medio de esta pandemia? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Tapabocas, una serie en la que conversamos sobre derechos en medio de la pandemia. En este capítulo conversaremos con Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, y con Fernando Tibaduiza, periodista y director de la Red de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander, Colombia. Estás escuchando Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio. De acuerdo con la Asociación Mundial de Editores de Noticias, durante la pandemia la pauta publicitaria en Colombia ha caído en un 70%. En Brasil, 11 medios dejaron su versión impresa. En Ecuador, más del 50% de impresos reportó una caída en su circulación. Y en Bolivia, la Federación de Trabajadores de la Prensa denunció que más de 200 periodistas fueron despedidos de sus puestos de trabajo durante este tiempo. Estos datos permiten hacerse una idea sobre la forma en que actualmente trabajan muchos de los medios de comunicación. Pero muchas de estas amenazas han repercutido de manera mucho más fuerte sobre medios de comunicación independientes y comunitarios. Allí muchos de los periodistas no están recibiendo sus salarios de cuenta de la crisis que hubo en la pauta publicitaria, y además muchos medios no han podido pagar los alquileres de sus sedes o los compromisos que tienen respecto a la onda electromagnética y a los derechos de autor. Otros de los efectos que han afectado son las agresiones en contra de la libertad de prensa. Sobre esto, la Fundación para la Libertad de Prensa, a quien tendremos en este programa, ha dicho que durante esta pandemia se han advertido conductas recurrentes entre las autoridades locales que afectan el flujo de la información. Pues bien, sobre esta realidad de los medios independientes y comunitarios conversaremos en este capítulo de Sin Tapabocas con Fernando Tibaduiza y con Pedro Vaca. Pero también escucharemos testimonios de personas que coordinan medios comunitarios en Bolivia, Perú y Ecuador para dar una mirada regional. Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia. Quiero darle entonces la bienvenida a Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí hablando de estos temas de periodismo. Y también estamos con Fernando Tibaduiza, gerente de la red Resander. Hola Fernando, gracias por estar aquí. Gracias Esteban por la invitación y un saludo a Pedro y Camilo, encantado acá en este espacio y un saludo acá desde San Gil, Santander, Colombia. Bien, Pedro, Fernando, en este capítulo vamos a estar conversando y también escuchando las voces de 3 personas que nos hablan desde distintos países de la región y que nos cuentan también cómo les está tocando toda esta crisis. Una de esas voces es la de Ronald Crony, que es periodista y coordinador del Centro de Producción Radiofónica en La Paz, Bolivia. Él nos cuenta un poco de cómo les ha ido a ellos con esta situación, y antes de empezar con esta conversación quisiera que lo escucháramos. El tema de la pandemia, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, en especial de los medios de comunicación, primero ha condicionado el trabajo de los periodistas en calle. Más allá de que puedan tener equipos de bioseguridad, distanciamiento social, el riesgo de contagio es permanente que se pueda dar, más aún en las fuentes que cubren. El no tener este movimiento habitual por el tema de las cuarentenas rígidas, dinámicas o flexibles, ha hecho de que muchas empresas
en este caso del sector privado, inclusive las gubernamentales, hayan dejado del lado del tema de publicitar en los medios, abocándose a publicitar en redes sociales, que en alguna medida, de manera directa, merma los ingresos para los medios de comunicación, para las radios, pero también hace de que podamos apostar por diversificar también nuestras redes sociales. Principalmente esas son las afectaciones que se dan en el caso y identificamos acá en CEPRA La Paz. Pedro, a propósito de lo que nos cuenta Ronald sobre este riesgo que él ha notado que están corriendo los periodistas al estar, digamos, cubriendo en medio de la pandemia, esto es algo que la FLIP ya ha alertado y que quisiera preguntarte para el caso de Colombia, ¿cómo ha estado en general esa protección que los medios grandes o comunitarios le han dado a sus periodistas? ¿Cómo has visto esa situación? Bueno, a ver, yo arrancaría, creo que esto ha tenido varias fases, ¿no? Diría que la primera es que, paradójicamente, siendo Colombia un país donde se habla de riesgos contra la prensa hace mucho tiempo, pues digamos que la categoría de riesgo biológico, ¿no?, o riesgo de contagio de un virus es algo que no se tenía para nada en el radar, ¿no? Entonces, de alguna manera sí implicó, sobre todo al inicio del mes de marzo, pues un proceso de adaptación de realmente esto que significaba para las organizaciones periodísticas, medios comerciales, comunitarios, etcétera. Por fortuna, creo que tanto muchas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tanto como las recomendaciones básicas, y también se empezó a generar literatura especializada al respecto, que rápidamente dio para que se tuvieran medidas dentro de los medios de comunicación. Yo he de decir que tanto a nivel nacional como regional he visto una preocupación, diría, un compromiso de parte de los medios de comunicación, de los dueños de medios de comunicación, por proteger a sus periodistas, con, digamos, un poco lo que creo que sí ha sido una limitante es el alcance de las medidas de protección, ¿no? Y el hecho de que haya suministros suficientes, sobre todo en algunas regiones. Esto pues es un limitante que es importante, y ya como mucho más operativos de, bueno, el tema no está solo, por ejemplo, en cubrir un micrófono para hacer una entrevista, sino qué pasa con los elementos que se están utilizando para cubrirlo, y qué pasa antes y después de la entrevista, ¿no? Ahí tiene que haber como unos procesos, por ejemplo, de limpieza de equipos, que hemos advertido que no están siempre, digamos, claros dentro de las salas de redacción. Claro, y a propósito de eso, entonces también quisiera preguntarle a Fernando, que tiene contacto con varios medios ahí en la región de Santander, al nororiente de Colombia. ¿Cómo les ha ido con esta situación? ¿Qué dicen los periodistas y los directores de esos medios comunitarios, Fernando? En el caso de la radio comunitaria aquí en Santander y en regiones del país, esta experiencia de la pandemia pues los ha dejado también como en un reto, en una experiencia pues inesperada, pero que de manera creativa y con la resistencia se ha mantenido. O sea, las radios siguen, no desfallecen, están de pie, dicen algunos. Y en perspectiva de la programación, pues han tenido que ver otras formas de producción y el mismo consumo, pero les ha afectado una realidad, es el tema de la sostenibilidad también, que como lo decía Ronald, el tema de las dinámicas comerciales, económicas, también por causa de la pandemia han cambiado y se han reducido los presupuestos en publicidad, tanto así que las emisoras han tenido que reducir también personal y mantenerse al aire para no desfallecer y poder cumplir con el servicio comunitario. Pues esto también las ha posicionado más en sus localidades por tener más cercanía a sus audiencias y pues el tema pues de las medidas de protección también ha sido también una situación pues a veces
de falta de conciencia, sobre todo de la ciudadanía, de poder tomar con mayor como responsabilidad las medidas preventivas, ¿no? Para que no se dispare el tema de la pandemia. Sin embargo, los medios están ahí, los medios comunitarios. Ahora vamos a pasar al caso peruano. Vamos a escuchar a Jorge Agurto, que él es el director de la agencia de noticias Servindi, y también nos compartió su experiencia en medio de la pandemia. Escuchemos. Con respecto al contexto de los medios, podríamos decir que ha habido un desplome de los medios tradicionales. Varias empresas ha caído su producción de medios públicos impresos. Ha habido mucho despido de periodistas, mucho maltrato a periodistas en la prensa. Y por otro lado, se observa que hay una compra de la línea editorial de algunos medios por parte del gobierno. El gobierno ha tendido un subsidio a los medios de difusión y muchos han caído en acceder a estos subsidios y prácticamente están ocultando o están sesgando la información porque están tratando de dar informes sobre los avances, la gente que se recupera, pero no están mostrando las cifras de la gente que está siendo infectada, de la gente que está muriendo y que son cifras dramáticas, ¿no? Investigamos, discutimos, informamos y hacemos memoria. Bueno, Pedro, aquí Jorge nos trae otro elemento que ha traído esta pandemia y es las agresiones a la prensa en cuanto a censura o presiones indebidas. En Colombia, ¿se puede hablar de que durante la pandemia hubo un incremento de estos casos o cómo ha sido esa relación, Pedro? Bueno, para hablarles como sobre cifras, del 24 de marzo al 13 de julio, nosotros hemos documentado 48 amenazas, 18 obstaculizaciones del acceso a la información pública, 14 obstrucciones al trabajo periodístico, 8 estigmatizaciones, 31 periodistas que han estado en posible contacto con riesgo biológico, 20 de ellos que han dado positivo para COVID-19. Es decir, todas las cifras de restricción a la libertad de prensa las ha acentuado. Y yo un poco con base en el audio digamos, en la experiencia de Perú, yo creo que hay 3 cosas que me parece importante decir. La primera es, pues toda la economía de todos nuestros países está muy afectada. Y tal vez la única billetera que por lo menos puede endeudarse a largo plazo es la billetera pública. Entonces, no es solo el sector de medios de comunicación, todas las industrias, sectores industriales, privados, de servicios, tienen cierta expectativa en lo que vayan a hacer tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos locales. Eso hace que se genere una paradoja que existe siempre, pero que a mi juicio se acentúa en estas circunstancias, ¿sí? Y es que se tiene que hacer un escrutinio, o más bien hay un deber ser del periodismo y de los medios de hacer un escrutinio a lo público, al mismo tiempo que se tiene una expectativa de que eso público pueda brindar una mano, ¿no? Entonces creo que eso genera una encrucijada tremenda que en Colombia se ha vivido durante muchos años a través de la pauta, pero que en momentos de crisis económica se acentúa. Y eso también hace que sea muy difícil, digamos, tener como posiciones críticas a las posiciones oficiales. Lo segundo que me parece clave acá es que para mí, pues digamos, en el momento de una emergencia me parece bueno que tanto los gobiernos nacionales como los locales hablen, y hablen mucho, ¿sí? Creo que el riesgo es que terminen hablando solos, ¿no? Y creo que eso, si no se tiene, digamos, como un ecosistema de medios de comunicación capaz de poder hacer contrapesos a algunos de los mensajes, hay un riesgo muy grande de que los flujos de información giren en torno, digamos, o estén más cercanos a la propaganda que a la información. Y un tercer elemento es hasta qué punto el tomar posiciones críticas implica consecuencias de estigmatización, ¿no? Entonces, hemos notado, por ejemplo,
casos de periodistas que en regiones dicen, no, lo que pasa es que tal concejal o tal funcionario de la alcaldía está violando la cuarentena, y entonces automáticamente entra un discurso oficial que, para tratar de ocultar un asunto que es democráticamente, digamos, relevante, y una actitud, digamos, un comportamiento reprochable por parte de un funcionario público, empiezan a señalar a los periodistas como que están en contra de la asistencia a las personas, ¿no? O sea, como un poco mandar el mensaje de que criticar a los gobiernos y criticar a las autoridades es como estar a favor del virus, ¿no? O no querer que las ayudas y los apoyos lleguen, que es un poco demagógico y que pues ciertamente afecta a las condiciones de la libertad de prensa. A propósito, Fernando, de estas cifras que nos acaba de presentar Pedro, que son cifras desde el inicio de la pandemia y hasta ahora, que es mitad de julio, ¿cómo ha sido el caso de Santander respecto a estas presiones de las que estamos hablando, o también desde incluso el mismo acceso a la información? Se puede decir que ha habido durante esta pandemia como que ese acceso a la información se ha dificultado. Pues la disponibilidad de los radialistas comunitarios ha estado abierta de acuerdo a sus capacidades periodísticas, de manejar la información científica. Sin embargo, la relación con las estructuras informativas oficiales se ha sujetado a lo que se produzca y se genere, a través del Instituto Nacional de Salud, a través de las entidades de salud a nivel local, departamental, inclusive a nivel local con las alcaldías o con los centros hospitalarios, la policía comunitaria. Esa información circula, ¿cierto? Y pues a través de la radio comunitaria. Sin embargo, pues lo que uno encuentra es que el tema que yo reitero mucho y me acojo a lo que Pedro decía en los tres aspectos. El primero, la parte económica, eso está bastante resentida, el tema de la sostenibilidad de las emisoras, porque es una constancia en este momento y una preocupación. Y como también lo analizaba Pedro, que pues el tema del sector empresarial, el sector privado, pues en este momento está en recuperación y se tardará para que vuelvan a pautar, que es la fuente o la línea más importante para la radio. Sin embargo, entonces ahí hay un potencial donde las entidades oficiales a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel territorial local, se pueda tener como una articulación más en términos de contenidos y en términos también de campañas sociales, campañas de educación, de concientización ahorita por el tema de la pandemia, pero que sean sostenibles, porque en muchas localidades ese tema de la parte económica no se refleja. Entonces ahí es donde está como ese cuello de botella. Obviamente sin mezclar lo ético y lo periodístico y lo económico, porque eso también es parte también de algunos casos, como se ha mencionado hoy en este diálogo, ¿no? Que se puede combinar y en algunos casos también estigmatizar. Sin embargo, en esta parte del departamento, pues las dinámicas locales y periodísticas han sido más de colaboración, de mantener como ese sentido solidario con la comunidad, con las organizaciones y entes que de alguna manera se contactan con la radio a través de las estructuras informativas, a través de las páginas web, los boletines, pero ha sido como esa la relación. El tercer caso que vamos a escuchar es el de Ecuador. En ese país nos contactamos con Jorge Guachamín, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, y él nos cuenta sobre los principales efectos que tuvo la pandemia en los medios afiliados a esa organización. Escuchemos. Cuando pasa lo de la pandemia, entonces claro, tenemos las primeras dificultades, no solo desde CORAPE, sino desde los medios de comunicación, de cómo continuar transmitiendo en el marco del confinamiento. Entonces, todos para la casa, y claro, son radios que de pronto tienen 2 personas, otras radios que tienen un poquito más, son radios que son rurales y que obviamente el tema de la conectividad en sus casas, los periodistas no tienen internet, las recargas obviamente son muy caras como para poder realizar.
Y en este marco creo que en esta línea de redes y de producción, yo te diría que lo primero ha sido el tema del acceso al internet, el acceso a la conectividad que puedas lograr tener. Segundo, creería que el tema de las plataformas digitales, el uso, por ejemplo, de cómo programar desde tu casa y estando en la radio a través de TeamWeaver o cualquier otra plataforma. En Sin Tapabocas conversamos con diversos especialistas para analizar la situación de los derechos humanos en medio de la pandemia. Y escuchamos las historias de personas afectadas en distintas regiones de Colombia y Latinoamérica. Y para darle un cierre a esta conversación, quería preguntarles a los dos por quizá los aprendizajes, las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. Quisiera empezar por Fernando, que nos cuente quizá para ustedes ahí en la red de medios de Santander, ¿qué lecciones podríamos hablar de que esta pandemia nos ha dejado para futuro? Esta nueva cambios en la producción de contenidos, ¿no? Desde la casa. Ya no hay limitaciones para ir a las veredas, a los barrios. Entonces, desde la casa, con la información que se recibe, los radialistas han tenido que asumir como ese rol, esas nuevas formas a través de plataformas, ¿sí? Para poder producir los contenidos a las audiencias. Y también el tema de la conectividad, pues en algunos municipios, que la mayoría son pequeños acá en este territorio, tiene la limitación, que a veces el internet no es estable, y pues un apoyo también es el WhatsApp, aunque ya existía antes de la pandemia, pero también ha sido una herramienta que se ha posicionado bastante para que las audiencias envíen mensajes a la radio y ahí circulen de esta manera. Pero el trabajo ha sido también en casa, o sea, y tal cual, pues van a la radio, pero ya no es ese espacio de encuentro físico, de conversación, de algo como siempre se ha venido trabajando con ese ambiente de cercanía en cabina o en los barrios, las veredas. Sin embargo, pues ahí se mantiene y se tiene activa la radio. Y a Pedro quisiera preguntarle por algo que ya ha venido insinuando a lo largo de esta conversación, y son precisamente como las respuestas que ha dado el Estado, que han dado los gobiernos frente a lo que ha venido pasando. ¿Cuáles son las lecciones, Pedro, que podíamos señalar de lo que ha pasado frente a precisamente a esas respuestas que ha ofrecido el Estado? Bueno, yo creo que el Estado sabe que es importante la información o el flujo de información, y si no lo supiera no habría tantos esfuerzos de políticos nacionales y locales en estar tan permanentemente en la dieta de contenidos y de nuestros celulares, nuestros televisores, ¿no? Ahí hay, digamos, como el valor de la información para una democracia es importantísimo, pero se vuelve crucial en tiempos de una emergencia, ¿sí? Hay muchas personas confinadas y casi que el único vehículo a través del cual muchas pueden ir más allá de sus casas y saber qué es lo que está pasando afuera es la información. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Ahora, frente a las respuestas del Estado, yo creo que, pues de un lado, yo siento que cuando estamos atravesando, digamos, como infraestructura hospitalaria, pobreza extrema, falta de provisiones, una informalidad muy alta, no, es decir, como los problemas de los medios de comunicación y la libertad de expresión entran en un listado que es un listado grande. Entonces también creo que hay como un golpe de realidad pues claro que a mí me gustaría que se atendieran los problemas de los medios mucho antes, pero tampoco puedo desconocer que es un Estado a nivel nacional y local que está enfrentando urgencias a borbotones, ¿no? Ahora, aún así, yo creo que sí hay cosas que me han dejado un poco desinflado.
por ejemplo, que se tomen medidas para aliviar contraprestaciones de medios, digamos, con unos músculos financieros grandes, me parece que es acertado, pero que no haya medidas de estímulo a sectores que no tienen un solo centavo en este momento, me parece complicado. Que las radios comunitarias, muchas tengan que retransmitir contenidos sin ningún tipo de contraprestación, a sabiendas de que están atravesando esta crisis de la que hablaba Fernando, me parece que es como una redistribución del recurso público que no es equitativa. Y ahí, porque digamos, todos estamos afectados, los grandes, los pequeños, veo unas medidas que claramente alivian la situación financiera de los grandes y no las siento tan claras a nivel de los pequeños y de los regionales, de los rurales, y eso me parece que es más difícil, sobre todo porque en esos lugares es donde está más inactiva la economía y donde va a ser más complicado como retomar. Y quisiera como decir tres cosas que me parecen buenas. La primera es, yo creo que se han hecho como una suerte de homenajes a, no sé, al personal sanitario, de salud, de abastecimiento, de seguridad. Hombre, yo creo que también los periodistas y los medios de comunicación están poniendo una cuota de sacrificio grande en esto, ¿no? Es decir, si consumimos y tenemos una dieta informativa y eso más o menos nos ayuda a entender el entorno, que la curva va subiendo, que cómo van las UCIs en nuestra región, ahí hay periodismo detrás y creo que eso hay que valorarlo. Lo segundo es, creo que hay un retorno, o sea, cuando hablábamos, antes de la pandemia estamos hablando de desinformación, de que a la gente ya no le interesa el periodismo, de que la gente las informa sola, etcétera. Hay un retorno de la ciudadanía al periodismo, eso me parece interesante, ¿no? Es decir, cuando parecíamos estar como en una suerte de fascinación de entre el entretenimiento y lo que decían los políticos y como la entretención ahí del pensamiento binario de las redes sociales, llega la pandemia y como que nos vuelve a la sociedad a consumir medios, a volver al periodismo. Parece que eso es bueno. Y lo tercero que me parece importante es que en un país, particularmente en Colombia, sé que esto tiene, digamos, un ámbito un poco más grande, pero y creo que podría ser equiparable a varios países de la región, pareciera que las voces políticas en la vida cotidiana son muy importantes y son las que hablan más duro, etcétera. Esta pandemia también ha llevado algo importante para la vida democrática, y es reconocer que hay otras disciplinas que en momentos como estos tienen una voz muy autorizada. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta mucho que se empiecen a escuchar fuentes del mundo epidemiológico, del mundo de la ciencia, del mundo de la salud, que no quiere decir que Colombia no tenga problemas de salud antes, los tenía. Lo que pasa es que esto también pone en el centro voces un poco como que le quitan el monopolio de la voz al entorno político, y a mí me parece que eso es bueno. Es bueno que entren otras especialidades y otras voces autorizadas en el debate. Les agradezco a Fernando Tibaduiza por acompañarnos y a Pedro Vaca por estar aquí. Gracias, Esteban, gracias, Pedro, gracias, Camilo, por esta invitación, y me complace mucho haber participado de este programa. Igual por este lado, gracias, Fernando, como siempre un gusto compartir espacio con vos, y Esteban, Camilo, gracias por la invitación. Bueno, y hasta aquí este capítulo de Sin Tapabocas. No se olvide de seguir las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria y de Bocaribe Radio, y espere un nuevo capítulo con una conversación sobre el estado de los derechos humanos en medio de la pandemia. Hasta entonces. Escuchaste Sin Tapabocas, una serie producida por el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy. Producción general, Hacemos Memoria y Bocaribe Radio. Producción periodística, Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Conducción, Esteban Tavera. Locución, Nidia María Montoya Bando. Edición y mezcla, Iván Mercado. Fecha de producción, junio de 2020.